Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Alguna vez han sentido que el talento de alguien es menospreciado en su propia tierra hasta que triunfa en el extranjero, y todos se quedan con la boca abierta? Pues prepárense, mis queridas amigas, porque hoy vamos a hablar de un hombre que no solo ha roto corazones, sino que ha roto todos los esquemas de la industria del entretenimiento. Les hablo de Can Yaman. Sí, ese galán que muchas conocieron en Erkenci Kuş, pero que hoy es mucho más que un simple recuerdo de una serie de tarde. ¿Es su fama un globo inflado por el marketing o estamos ante un éxito real, forjado a base de sudor y una disciplina de hierro? Les confieso algo, cuando la fiebre de las series turcas empezó, yo ni siquiera sabía quién era él. Pero en Turquía, las lenguas bífidas de la prensa no paraban de atacarlo. Decían que era una estrella fugaz, que su físico era su único talento. Pero, ¿quién es realmente Can Yaman? No es solo un cuerpo de gimnasio, queridas mías. Estamos hablando de un hombre que se graduó en el Liceo Italiano de Estambul y que terminó Derecho en la Universidad de Yeditepe. Es un abogado que habla inglés avanzado, y un italiano tan fluido que parece nacido en las mismísimas calles de Roma. Su entrada en la actuación no fue un accidente de belleza, fue una decisión consciente y muy trabajada. Mientras en Turquía lo criticaban y lo tildaban de fama inflada, él hizo algo que pocos se atreven. Hizo las maletas y se marchó a Italia. Y allí, la historia cambió por completo. Mi querida amiga Alessandra Buffa, que vive en Roma, me contaba hace tiempo cómo Canale 5, la cadena de la familia Berlusconi, empezó a emitir sus series y el fenómeno fue instantáneo. Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en auténticos ídolos. Pero Can fue más allá. Gracias a su dominio del idioma y su educación académica, dejó de ser el actor turco de moda para convertirse en un rostro de confianza para los italianos. Imaginen la escena. Un hombre que ya no puede caminar por las plazas de Roma sin que una multitud de fans lo rodee. Tras el éxito de series como Viola, donde demostró que puede protagonizar producciones europeas con solvencia, llegó el gran reto, Sandokan. Sí, ese personaje que en los años 70 hizo que el mundo entero se enamorara del indio Kabir Bedi. Can ha estado preparándose físicamente para este papel de una forma casi militar, y las pruebas han dejado a los productores con la boca abierta. Pero lo que ocurrió hace unos días en el Festival de Sanremo ha sido la confirmación definitiva. Sanremo no es solo un concurso de canciones, es el corazón de la cultura europea. Y allí estaba él, no como un invitado que saluda y se va, sino como presentador de la primera noche al lado del legendario Carlo Conti y la maravillosa Laura Pausini. Ver a Can bajando esas escaleras del Teatro Ariston, con esa seguridad, fue un momento de orgullo. Y lo más divertido fue cuando, con toda la picardía del mundo, retó a Laura Pausini a cantar en turco. Imagínense a Laura intentando seguirle el ritmo con la canción Kuzu Kuzu de Tarkan. Fue un momento espontáneo, tierno y que demostró la química que Can tiene con el público. Pero lo que realmente me llegó al corazón fue su respeto por las tradiciones. Cuando invitó al escenario a Kabir Bedi, el Sandokan original de hace 50 años, Can hizo algo que dejó al público en silencio absoluto por un segundo y luego estalló en aplausos. Siguiendo la tradición turca, le besó la mano al veterano actor y se la llevó a la frente en señal de respeto al maestro. Ese gesto, mis queridas, vale más que 1000 campañas de publicidad. Es educación, es saber de dónde vienes y respetar a los que abrieron el camino. Al día siguiente, la prensa italiana no hablaba de otra cosa. Los índices de audiencia alcanzaron un 58%, casi 10 millones de personas pegadas a la pantalla viendo cómo este hombre, al que muchos llamaron pasajero, dominaba el escenario mejor que los veteranos. Esto ya no es una cuestión de suerte. Es el resultado de la disciplina. Can Yaman ha demostrado que el éxito no entiende de fronteras cuando hay una base sólida de trabajo y respeto. Mientras el cine turco sigue brillando con premios en festivales como Berlín, Can pone nuestra bandera en lo más alto del entretenimiento popular europeo.
Es un orgullo ver cómo alguien, que fue tan golpeado por las críticas, ha sabido transformar ese ruido en un aplauso internacional atronador. Can Yaman no es un globo inflado, es un motor que no deja de trabajar. Pero lo que más me fascina de toda esta historia, queridas amigas, no es solo el brillo de los focos o los trajes de diseño que luce en las alfombras rojas. No, lo que realmente cala hondo es esa capacidad de reinventarse cuando todo el mundo te está señalando con el dedo. Imaginen por un momento la presión de ser un joven abogado que lo deja todo por el arte, y que en su propio país, en lugar de recibir apoyo, se encuentra con una barrera de prejuicios. Es solo una moda, decían. En cuanto se le pase el efecto del gimnasio, nadie se acordará de él. ¡Qué equivocados estaban! Can no se quedó sentado esperando a que las críticas amainaran. Él utilizó ese viento en contra para desplegar sus velas y cruzar el Mediterráneo. Y es que, si lo pensamos bien, su historia es casi como una de esas novelas que tanto nos gustan, pero con la diferencia de que esta es real. Es la historia de la perseverancia. En Italia, no lo ven como el actor de fuera, lo ven como uno de los suyos. ¿Y saben por qué? Porque Can se tomó la molestia de aprender no solo el idioma, sino la cultura, los gestos y la esencia del pueblo italiano. Cuando lo vemos en las entrevistas, bromeando con esa naturalidad, nos damos cuenta de que no hay trampa ni cartón. Hay una entrega absoluta. Alessandra me comentaba que lo que más valoran allí es su humildad detrás de las cámaras. A pesar de tener a medio mundo a sus pies, sigue siendo ese hombre que se detiene a agradecer cada muestra de cariño. Ahora, con el proyecto de El Turco y la nueva versión de Sandokan, Can está en un momento vital donde su madurez interpretativa está floreciendo. Ya no es el chico de la sonrisa perfecta de Erkenci Kuş. Ahora es un hombre con una mirada que cuenta historias, un actor que ha sabido pulir su talento en el escenario más exigente del mundo. La prensa turca, esa misma que antes lo achaba sin piedad, ahora empieza a mirar de reojo, dándose cuenta de que han dejado escapar a un embajador cultural sin precedentes. Porque, seamos sinceras, ¿cuántos actores pueden decir que han unido a dos países tan apasionados a través de su trabajo? Este camino no ha sido un camino de rosas, ha habido soledad, noches de estudio intenso y una disciplina que pocos estarían dispuestos a mantener. Pero miren el resultado. Verlo en Sanremo, rodeado de figuras de la talla de Laura Pausini, fue la prueba de que cuando tienes un objetivo claro y el corazón limpio, no hay crítica que pueda derribarte. Can ha demostrado que la verdadera elegancia no está en la ropa que llevas, sino en cómo respetas a tus mayores, como hizo con Kabir Bedi, y en cómo llevas con orgullo tus raíces allá donde vayas. Es un ejemplo para todos nosotros. Nunca dejen que nadie les diga que sus sueños son demasiado grandes o que su tiempo ya ha pasado. Can Yaman nos ha enseñado que el éxito real es aquel que se construye con la verdad, y ese, mis queridas, nunca se desinfla.